Quería que hablásemos hoy de Isaías 38, donde habla de la enfermedad de Ezequías, el rey Ezequías. Y habla diciendo: por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: Esto dice Adonai, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Es de la Nueva Traducción Viviente. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró a Adonai, diciendo: Acuérdate, oh Adonai, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte de Adonai: Regresa y dile a Ezequías: Esto dice Adonai, Elohim de tu antepasado David. Esto dice Adonai, Elohim de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta es la señal de Adonai para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder 10 gradas la sombra del sol en el reloj solar de Acaz. Así que la sombra se movió 10 gradas hacia atrás en el reloj solar. Y entonces Ezequías habló lo siguiente. Cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema. Esto es lo que dice la Nueva Traducción Viviente, lo llama poema, pero en la Reina Valera tenéis que dice escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Dice: yo dije, en la flor de mi vida, o sea, la Reina Valera dice, a la mitad de mis días, tengo que descender yo al Seol, tengo que entrar en el lugar de los que no están vivos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré a Adonai Elohim en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida, como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada, como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente, mi vida se había acabado. En mi delirio, gorjeaba como una golondrina o una grulla, y después gemía como una paloma torcaza. Que me gusta mucho como lo dice la Reina Valera, porque dice: como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Y dice: se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros, Adonai, ayúdame. ¿Pero qué podía decir? Pues él mismo envió mi enfermedad, o sea, esta enfermedad que estaba padeciendo Ezequías. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Adonai, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Tú a la vida y a la salud es a la vida y a la paz. Tú restaurarás mi salud, mi vida, mi shalom, ¿no? Dice, y me permitirás vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, Adonai está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo de Adonai. Isaías les había dicho a los siervos de Ezequías: preparen un ungüento de higos y úntelo sobre la llaga, o sea, una masa de higos, y Ezequías se recuperará. Y Ezequías había preguntado: ¿qué señal probará que iré al templo de Adonai? Bueno, y aquí se termina el capítulo, pero quiero deciros algo. Vamos a comenzar a ver esta historia que el Padre nos vaya mostrando, y esto es lo que yo entiendo, lo que comparto, lo que yo entiendo aquí, que quería compartirlo con vosotros porque me parece pues un capítulo
Importante, porque fijaos que él hace la llaga y que él la cura y que quería mostrarle algo y que esa angustia había sido buena para Ezequías porque le había dado una enseñanza. Vamos a hablar sobre esta enfermedad un poco de lo que yo entiendo, como he dicho. Era un buen rey, pero no tuvo en cuenta pues que el tiempo pasa. No pensó en la descendencia, no pensó en lo que era el trono después de qué iba a pasar, ¿no? Porque digamos que Ezequías tenía su edad, su buen reinado, pero pues no sé, es como que si él no se hubiera dado cuenta, entonces esta enfermedad le viene. Y ahí él se percata, se da cuenta. Enfermo de muerte, iba a morir, ciertamente ya se iba a morir porque se lo dijo, el padre se lo dijo, arregla tus cuentas porque te vas. Entonces, claro, imaginaos, ahora como arreglo mi cuenta y ahora después de mí, ¿qué va a pasar? Ya se acabó, ya se acabó, ya no va a haber más, ya, se me fue todo, como si cortan el hilo de alguien que está tejiendo. Pero ¿qué pasó? Pues se arrepintió, lloró amargamente. Entonces Elohim pues se compadeció, le dio 15 años más. Esto nos lleva a reflexionar en que debemos de consultar a Elohim en todo momento. Hay cosas que al hombre le parecen correctas, pero no lo son. Sí, ciertamente Ezequías actuó muy bien, pero debió consultar al padre qué hacer, qué debo hacer ahora. Y es algo que tenemos que tener en cuenta y ponernos esta advertencia a nosotros. Cuando estamos orando, preguntarle, Padre, ¿ahora qué debo hacer? ¿Hay algo que yo deba de hacer? ¿Quieres que haga algo? Y esperar una respuesta con un corazón sincero para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Porque el Padre siempre está enseñándonos cómo mejorar ese camino, cómo limpiar nuestros pasos. ¿Qué pasó en todo esto de Israel? Pues que Israel pidió reyes. Pidió reyes en vez de quedarse con su rey de reyes, que era Elohim. Pidió un rey terrenal. Y ese rey terrenal, que era buen rey, de hecho Ezequiel era buen rey, dice ahí que era buen rey, su palabra, y la creemos, pero dice que después de que él se recuperó, bueno, pasaron muchas cosas que llevaron pues al sufrimiento del pueblo, porque ellos fueron los que pidieron un rey, conforme a las demás naciones. Querían un rey humano, un hombre que reinara sobre ellos. Cuando tenían a Elohim, no necesitaban nada más. Y hay veces que no nos damos cuenta, pero bueno, todo esto pasó por algo, claro que sí. Entonces vemos aquí una enfermedad. Ezequías es un buen rey, que aquí dice, bueno, él estaba bien, de repente enfermó, pero enfermó de muerte, que se iba a morir. Y el padre dio su milagro, su prueba de que él hace la llaga, que él la cura. Fijaos, una masa de higos, pero ¿fue por la masa de higos? No, fue por el padre. Lo que pasa que, bueno, la masa de higos para que también tuviéramos en cuenta, porque para ahí hay una enseñanza también, de que él da en la naturaleza, él nos da en la semilla, en las plantas, la sanidad que no necesitamos buscar en otro sitio donde lo que ponen es tóxicos. Que podéis ir a la raíz de tóxico y buscarlo en internet de dónde viene esa palabra y vais a quedaros sorprendidos y sorprendidas. Bueno, la palabra de esto es que, bueno, Ezequías se enferma, Ezequías se va a morir. Ezequías llora, se arrepiente, se amarga, dice, oye, ya está, pues tengo que dejarlo todo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No tengo a nadie, hijos, no tengo hijos. Tengo ahora que dejar todo arreglado, tengo que... Como que se sintió que se le había cortado todo de repente, boom. Y ahí se arrepiente y ahí como que se le abren los ojos, ¿no? Y esa angustia fue permitida pues para eso. Porque el padre sabe lo que hace, dice que esa angustia le vino bien. Le vino bien a Ezequías porque esa angustia lo llevó a arrepentirse y a llevar su mente a pensar qué estaba pasando. Le mostró un milagro, dos milagros, el de la sanación y el de retroceder el reloj, que retrocedió como habíamos dicho. ¿Qué pasa? Y además el número de lo que retrocedió, 10 grados. El día un significado que es la yod, la diestra, y que es acción, y también significa completo. Entonces retrocede el reloj 10 grados y ¿qué pasa?
que se le permiten 15 años. Ahora vamos a ver los números, el significado de los números, porque hay mucho significado ahí. Se le permiten 15 años, en los cuales pasan muchas cosas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Pues el 15. El 15 es un cambio también. Es 10, que es la señal es completo, y Yod, la diestra, hace esto. 15, que es Nun, que es semilla, es descendencia, además de que también es fruto y que tiene un valor de 50, que es madurar, que es juicio. Como veis ahí, significado. Podéis ir a buscarlo. Esto es lo que yo he encontrado. Claro que tendrá pues mucho más, porque nunca terminamos de encontrar el significado. Siempre hay más y más y más. Y así podéis buscarlo de verdad y lo vais a confirmar que esa letra es la número 15 y tiene valor 50. Elohim protegerá su ciudad, protegerá su pueblo, protegerá a Israel. 10, Yod, la diestra, hará esto. 15, Nun, juicio, que requiere de un fruto, que habla de también la descendencia. Eso es lo que significa Nun, el que es un fruto, una descendencia también. Fijaos la oración que hizo. Vamos a ver el verso 10 al 20. Esta oración donde él escribe que dice que yo dije, en la mitad de mi vida voy a entrar al lugar de los muertos. Seré privado el resto de mis años. Nunca más veré a Adonai en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos ni estaré con los que viven en este mundo. Y fijaos que ahí pues se pone a pensar que él pues no tiene hijos. Se me voló la vida como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. De repente fue cortada, o sea, que fue de muerte. Como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. Imaginaos esa angustia. De repente mi vida se había acabado porque no lo podía asimilar y de hecho no estaba preparado para irse. Es como si él tuviera pues su pensamiento vale, y fue buen rey, pero su pensamiento pues no estaba preparado para si él tenía que morir, si él tenía que dejar las cosas preparadas. Pues imaginaos un rey que tiene que tener eso todo bien preparado. De repente mi vida se había acabado en mi delirio, pues era como una golondrina, como una grulla. Gemía como una paloma, torcaza, se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. En apuro, ayúdame, ayúdame. Pero ¿qué podía decir si él mismo me había enviado la enfermedad? Elohim mismo me había enviado la enfermedad y él mismo la sanó con esa masa de higo. Y dice, ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. O sea, esa angustia le vino bien porque dice, caminaré en humildad. O sea, ahora me daré cuenta que no soy nada, que soy un rey, pero que soy hombre, que lo que tengo me lo puedes quitar en un momento, que me puedes en una noche dar vida, pero también en un segundo matarme, como le había dado esta masa y le había curado en un momento, igualmente le había herido para muerte. Adonai, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud, a la paz, porque ahora él estaba en paz de que, ya sé a quién tengo. O sea, Elohim es el único que puede ayudarme, que puede disciplinarme, que me puede hacer darme cuenta de las cosas. Tú restauras mi bienestar, mi shalom, mi paz, mi salud y me permites vivir. Y no solo vida de vida, sino en Él. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y me has perdonado todos mis pecados. Todos mis pecados, porque no solo pecado es, bueno, hice esto y está mal. No, pecar, a veces pecamos con el pensamiento, con las decisiones. Él era el rey, se pensaba que ya era el rey y dijo que ahora voy a caminar en humildad, porque he aprendido que soy rey, pero que me puedes quitar de un momento a otro, que yo tengo que dejar las cosas hechas. Y de hecho, pasan muchas cosas después de esto, de que él se sana. Muchas cosas, donde también hay problemas, ¿no? Pero dice, pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Y eso que Ezequías era un buen rey, dice aquí. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, Adonai está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo de Adonai. Y entonces Isaías le dijo, preparad este ungüento para que le sanemos. Y le dio señal. Ahí tenemos que tener en cuenta. Yo quería compartir este capítulo, que yo sé que tendrá mucho más significado, por supuesto. Yo quería compartir lo que yo había entendido de aquí.
El hombre no es nada, da igual la posición que tenga, porque en este mundo da igual la posición que tenga, ante los ojos del Padre somos todos iguales y debemos de llevar una vida recta e íntegra. Nadie es más que nadie, y aunque seas lo mejor y el más justo, como dice la palabra, si pecas y te enorgulleces de ese pecado y sigues y te pones en tu orgullo, al final lo que hiciste, todo bueno, se desvanece. Y entonces hay que volver otra vez y bajarse, ¿no? Esos humos, eso de que no es tanto la cosa, somos seres humanos y ya está. Y de una noche te puedes cambiar y así el Padre te puede sanar y así el Padre te puede llevar. Así que hay que tener la mente puesta en esto. Y siempre pedir su instrucción, su enseñanza, su ayuda. Pedirle a Él que nos enseñe, que nos guíe, que nos instruya. Seguir el camino, seguir la rectitud. Y siempre pues tener en cuenta que Él es el que hace el juicio. Él es el que da lo que sigue, que es su diestra la que ejecuta. Y quería compartirlo para que viésemos el ejemplo pues, de este rey, que era buen rey. Que pues si Él dice, has perdonado mis pecados, pues también había cometido algunos errores que el Padre le mostraría, le enseñaría. Y fue de repente, y Él se dio cuenta ahí en esa angustia de golpe, de porrazo, de repente, sin esperárselo. Eso le hizo como boom, abrir sus ojos, darse cuenta de que no había hecho ciertas cosas, de que tenía que caminar en humildad, tenía que darse cuenta que él era un hombre como otro cualquiera, que su vida, pues como dice la palabra, es como la flor del campo, que un día sale y el día se cae, se desvanece y ya está, y se la lleva el viento, se hace polvo, se hace nada y desaparece. Y que es su diestra, que es Él, que Él tiene el juicio y nosotros tenemos que estar atentos a su decisión y no a la nuestra propia. Y tenerlo en cuenta nosotros para orar, para nuestra vida propia. Y nada, quería compartir eso con vosotros. El próximo es el capítulo 39.